¡Regresamos al Mundial! ¡Felicitaciones a nuestra selección! Colombia llega a este mundial sin estridencias, sin discursos grandilocuentes, sin instalarse en la conversación de los favoritos. Llega desde un lugar distinto, desde la continuidad del trabajo, desde la regularidad en el rendimiento, desde la construcción de un equipo que, sin llamar demasiado la atención, se volvió incómodo para casi todos sus rivales. No es una selección que dependa de un solo nombre. Tampoco es un equipo que se sostenga en la improvisación. Colombia llega con una idea reconocible, con una estructura definida y con un concepto que suele ser determinante en los torneos largos. Cuando se revisa el recorrido reciente, aparece un dato difícil de ignorar. Colombia fue una de las selecciones más estables de su proceso. Pocos picos, tanto positivos como negativos, pocas derrotas y una tendencia clara a competir los partidos, incluso frente a selecciones de mayor jerarquía histórica. Ese perfil no es nuevo en la historia mundialista de Colombia. Cada vez que la selección logró competir seriamente en un mundial, lo hizo desde el orden y la cohesión, no desde la épica desbordada. En 1990, por ejemplo, Colombia no partía como favorita, pero avanzó a octavos mostrando identidad, control del balón y personalidad. En 2014, el mejor mundial de su historia no fue solo una cuestión de talento individual, sino de funcionamiento colectivo, regularidad y lectura de los partidos. Cuando Colombia se desvió de ese camino, los resultados fueron otros. En el plano defensivo, el equipo actual encontró estabilidad, no por casualidad. Colombia redujo su promedio de goles recibidos, mejoró en los duelos individuales y fue más consistente en la presión media. No es una selección que regale espacios ni que se desordene fácilmente cuando no tiene la pelota. Históricamente, los mejores torneos de Colombia se construyeron desde ahí. En los mundiales donde logró avanzar, el equipo siempre recibió pocos goles y supo manejar los tiempos del partido. Cuando esa solidez faltó, el margen de error se redujo al mínimo. En ataque, el volumen de juego no siempre se refleja en marcadores amplios, pero sí en control territorial y gestión del ritmo. Colombia aprendió a manejar los partidos, a no precipitarse, a entender cuándo acelerar y cuándo bajar revoluciones. Eso también marca una diferencia respecto a otros procesos. En el pasado, Colombia fue una selección más emocional, más dependiente del golpe anímico del partido. Hoy, el equipo muestra una lectura más racional del juego. Y ahí aparece un concepto central, la madurez. Este equipo ya atravesó momentos adversos, ya vivió procesos fallidos, ya experimentó la frustración de quedarse afuera cuando las expectativas eran mayores, como ocurrió en eliminaciones tempranas que cortaron ciclos prometedores. La historia reciente dejó aprendizajes y este grupo parece haberlos incorporado. Hoy Colombia juega con menos ansiedad y con mayor lectura del juego. La discusión entonces no pasa por si Colombia puede competir. Eso ya quedó demostrado, tanto en el presente como en su propia historia mundialista. La pregunta real es otra. ¿Hasta dónde puede llegar Colombia en este mundial? Desde una mirada honesta, Colombia no parte como candidata al título. Nunca lo hizo en los mundiales donde compitió seriamente, ni en 1990, ni en 2014, ni en 2018. Pero tampoco llega como una selección de paso. Se ubica en ese grupo intermedio que ningún rival prefiere enfrentar temprano. Una selección con capacidad para superar la fase de grupos si ejecuta bien su plan, con herramientas para incomodar en octavos de final y con argumentos para competir un cruce grande si el contexto lo acompaña. Pero nada está garantizado. La fase de grupos será determinante. Históricamente ahí se definió el destino de Colombia en los mundiales. Cuando logró superar esa instancia, el equipo creció. Cuando no lo hizo, el torneo se terminó demasiado pronto. Los mundiales suelen definirse temprano, en cómo se administra la presión inicial, en cómo se responde cuando el partido se vuelve cerrado, en cómo se gestionan los pequeños detalles. Colombia necesita superar esa primera ronda con orden, calma y precisión. Si no lo hace, todo lo demás pierde sentido. Y esto también hay que decirlo con claridad. Si Colombia no es sólida en la fase de grupos, si comete errores evitables, si pierde concentración en momentos puntuales, el torneo puede terminar rápidamente, como ya ocurrió en otras ediciones. No hay espacio para romantizar. Ahora bien, si Colombia supera esa primera etapa,
el escenario cambia. A partir de los cruces directos, los mundiales se transforman. El desgaste físico empieza a notarse, las lesiones aparecen, los favoritos empiezan a convivir con la duda. Históricamente es ahí donde Colombia encontró sus mejores momentos, cuando el torneo se volvió más táctico, más cerrado y más mental. En ese contexto, Colombia puede crecer, porque es una selección que rara vez se desordena, que no se parte con facilidad, que suele mantenerse dentro del partido incluso cuando el desarrollo no le es favorable. Eso es un valor que no siempre tuvo, pero que hoy parece consolidado. Colombia cuenta con jugadores que ya disputaron partidos de alta exigencia, con una base que conoce este tipo de torneos y con liderazgo dentro del campo. James Rodríguez aparece como uno de esos nombres, no como salvador, no como único eje, sino como organizador. Su función ya no es cargar con todo el peso ofensivo, sino ordenar, pausar y decidir cuándo acelerar el juego. Un rol distinto al de otros mundiales, pero quizás más adecuado para este contexto. Ahora, si se habla de instancias finales, hay que ser precisos. Para que Colombia avance lejos, muchas variables deben alinearse. Como ocurrió en 2014, cuando casi todo funcionó al mismo tiempo. Sostener el orden defensivo durante todo el torneo, mejorar la eficacia en el último tercio, aprovechar los momentos favorables y reducir al mínimo los errores no forzados. Porque en un mundial los errores no se corrigen, se pagan. Colombia no necesita jugar de manera brillante. Nunca lo necesite para competir bien. Necesita jugar de forma inteligente. Entender que cada partido plantea desafíos distintos, que cada rival exige ajustes, que no siempre el camino es atacar más. También necesita contexto. Un cruce favorable, un momento anímico positivo, una situación puntual que incline un partido. Así se construyen muchas campañas mundialistas, incluso las más recordadas. No solo desde el talento, sino desde el momento justo. Y ahí aparece la parte más fría del análisis. Hoy Colombia no tiene una profundidad de plantel comparable a la de selecciones como Francia, Argentina o Brasil. Eso también fue así en sus mejores mundiales. Nunca partió desde la superioridad. Pero el fútbol no siempre premia al que acumula más nombres. A veces premia al que llega mejor preparado desde lo mental y lo colectivo. En ese aspecto, Colombia tiene argumentos. Si logra avanzar sin sobresaltos, si mantiene la calma bajo presión, si evita tanto la euforia como el pánico, puede convertirse en un rival incómodo para cualquiera, como ya lo fue en su historia. Eso no garantiza un título. Colombia nunca ganó un mundial, pero sí puede volver a competir con dignidad y solidez. Y en un mundial, eso ya es significativo, porque los campeones no se construyen desde las promesas, se construyen sobreviviendo partidos cerrados, ganando duelos incómodos, resistiendo cuando el contexto lo exige. Colombia no llega a este mundial a vender humo, llega a competir, a evaluar hasta dónde puede llegar siendo fiel a su idea, con respeto por todos los rivales, con conciencia de sus límites y con la convicción de que, en determinadas condiciones, puede hacer daño. El camino no será largo, el margen de error mínimo, la exigencia total. Pero si Colombia sostiene su plan, si entiende el torneo, si no se traiciona en los momentos clave, la expectativa puede crecer. No como promesa, no como obligación, sino como escenario posible. Porque el mundial no lo gana el que más ruido hace antes, lo gana el que mejor interpreta cada momento. El resto, como siempre, lo dirá la cancha. Gracias por ver este video y no se olviden de suscribirse al Clan de Orochi.